De repente, te acercas o llegas al sexto piso y te das cuenta que las reglas del juego están cambiando. Probablemente, como yo, tú o alguien que tú quieres, tengan muchas preguntas, desde las muy existenciales hasta las más prácticas, pero muy pocas respuestas. Soy Adriana Valladares y te invito a que nos escuches en Hablando en Plata para que juntos descubramos cómo vivir mejor esta etapa de la vida. Esta es una producción de Marta de Baile. Ernesto Ávila tiene décadas cuidando a miles de mascotas en una de las ciudades más grandes del mundo. Aprende qué siente, cómo ve y cómo sentirte cerca de tu mascota, sea cual sea. Prepárate para entrarle con todo a la vida oculta de tu mascota en Mascotas SOS. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Ávila Escalera, director general de la Clínica Veterinaria del Bosque, y esta es la segunda parte del podcast en donde estuvimos platicando sobre el uso medicinal del CBD, un subproducto de la marihuana, y para ello tenemos a dos grandes especialistas, de los primeros especialistas que hay en México, no sé si en Latinoamérica, pero sí por lo pronto en México, y es el doctor Mish Castillo, que es especialista en cannabis medicinal, y la doctora Flor Ortiz, también médica veterinaria, especialista en medicina canábica. Ambos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, vamos a continuar con este tema que es muy, muy interesante en la ayuda de perros y gatos en aspectos como es ansiedad por separación, miedos, fobias, el dolor, porque dicen que, y esto lo dijo el doctor Isidro Castro, mi maestro, que el único dolor tolerable es el dolor ajeno. Si le duele al otro, yo sí lo aguanto. Pero si tenemos hoy alternativas que pueden coadyuvar con todos los demás analgésicos que utilizamos los médicos veterinarios, pues aquí tenemos una herramienta maravillosa. Mi primera pregunta, y no sé quién la quiera contestar, doctor Mish, doctora Flor, desde el punto de vista fisiológico, ¿cómo funciona el CBD y cómo funciona el THC? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro, tanto en animales como en humanos? Es una pregunta bastante compleja porque abarca muchas cosas y es importante que todos sepamos que todos los animales que tengan columna vertebral van a tener un llamado sistema endocannabinoide. Así como tenemos un sistema respiratorio, circulatorio, etcétera, de sistemas en nuestro cuerpo y todos lo tenemos, incluyéndonos a nosotros como humanos, también vamos a tener este sistema endocannabinoide. Este va a encargarse de tener nuestro organismo en equilibrio. Si nos enfermamos de cualquier cosa, este sistema se va a activar y va a tratar de hacer que volvamos a estar completamente sanos. Entonces, así es como va a funcionar. Y los compuestos químicos de la planta del cannabis van a interactuar con estos receptores que tenemos en todo el cuerpo, pero también van a interactuar con todos los otros sistemas que están en el cuerpo de nuestro paciente animal y nuestro como seres humanos. Entonces es una interacción bastante interesante porque es muy grande, porque no nada más es una cosa única como estamos acostumbrados cuando prescribimos un analgésico que va a interactuar con una cosa, sino que justamente estos compuestos químicos de la planta van a interactuar con muchos otros receptores en el cuerpo del animal y entonces vamos a tener una mejor respuesta en nuestros pacientes. Muy bien. O sea, si yo tengo un sistema nervioso, si yo tengo una columna vertebral y tienen algo importante. Hoy los animales, no importa perro, gato, ratón, perico, víbora, lo que sea, son considerados seres sintientes. O sea, son capaces de sentir hambre, de sentir dolor, de sentir miedo. Y es ahí en donde este sistema cannabinoide interactúa para poder regular estas transmisión nerviosa, como puede ser el dolor, ¿de acuerdo? O estas descargas
como puede ser cuando tengo miedos o fobias, todas estas descargas catecolaminérgicas, ¿no? La adrenalina, la noradrenalina, todas estas, la dopamina y muchas otras que interactúan por ahí. Aquí me gustaría preguntarles, ¿el CBD y el THC pueden intoxicar a nuestros pacientes? Y esto se los pregunto porque en la clínica nos llegan muchos casos de, doctor, ¿qué cree? Mi vecino se estaba fumando la bacha y la dejó por ahí. ¿O qué cree, doctor? Alguien, no yo, algún amigo de un amigo dejó un brownie mágico y se lo comió mi perro, y te llegan estos perros con las pupilas totalmente dilatadas y demás. Platíquenos, por favor. ¿El THC puede intoxicar a un paciente? ¿Qué pasa? ¿Y el CBD puede intoxicar a un paciente? ¿Y qué pasa? Uno y uno. ¿Tú cuál quieres? CBD. Ok, mira, sí, el que va a causar siempre una intoxicación mucho más manifiesta, más marcada y que puede espantarnos es el THC, porque es el compuesto que ya habíamos dicho, es estupefaciente, es el que en seres humanos da los efectos pues, de estar pacheco. En el caso de un animal de compañía, sea el que sea, como decías, puede ser desde ratoncito, víbora hasta elefante, pasando por perros y gatos, pueden también tener estos efectos adversos. Los perros en particular son muy sensibles al THC, tienen más receptores en su sistema nervioso y entonces si toman demasiado THC, que puede ser una dosis normal para un gato o una persona, pero para el perro puede ser más alta, vamos a ver, lo primero que les pasa, problemas en caminar. Empiezan a caminar mal, se abren de patitas, como que se tropiezan, borrachitos. De ahí puede ir empeorando, dependiendo si la dosis fue suficientemente fuerte. Dejan de poder caminar, entonces quedan tumbados en el piso, pueden tener incontinencia, entonces les gana la pipí, se defecan, pueden tener convulsiones, ya sea una o varias. De hecho, tuvimos una paciente así que le pasó y pues la pasó terrible porque los tutores piensan que se les va a morir. Si solo es cannabis, es muy importante aclarar, el cannabis no tiene dosis letal, ninguno de sus componentes, entonces la mota no mata. Lo que mata a veces es un producto no regulado o no saber qué hacer como médicos o como tutores, entonces sí tenemos que tener cuidado. Si se nos pasa, así sea del amigo, no tenemos que confesar nada, pero siempre ir al veterinario y aclarar qué sucedió, porque también como veterinarios no hay un tratamiento, no hay un antídoto, no hay algo que yo le pueda dar para que le quite esto que está pasando. Tenemos que esperar a que su cuerpo lo procese, lo saque. No podemos dar medicina para que suceda más rápido. Entonces, lo ideal, si los síntomas o los problemas no son tan severos, es mantenerlos en un lugar callado, quietecito, oscuro, cuidarlos, que no se enfríen mucho, que no se calienten mucho. Pero si empieza todo esto de que ya no pueden caminar, de que se les sale la pipí, de que vomitan, luego al veterinario para que sea en una clínica o un hospital que les den el seguimiento. Eso sería con el THC y ahora CBD. Y con el caso... Nada más para redondear, el THC es la fracción de la síntesis de la marihuana que sí produce todos estos efectos psicogénicos. Sí, estupefacientes o psicotomiméticos. Gracias. Doctora Flor. En el lado del CBD, nos van a decir que tenemos mucha seguridad, que no nos va a causar efectos adversos y demás. La realidad es que ni siquiera el aire que respiramos es inocuo. Si tomo mucha agua, también me voy a intoxicar con agua. Entonces, sepamos que cualquier compuesto, no únicamente de la planta del cannabis, puede generar algún efecto adverso. Entonces, sí hay, es muy seguro, no se nos va a morir el paciente, como decía el doctor Mish, pero sí podemos ver efectos adversos. Si bien el CBD no va a generar este efecto de estar drogado, de estar high, ni pacheco, ni nada de esto, sí podemos ver efectos adversos. También esta incoordinación al caminar, un poquito como borrachitos, pero generalmente lo más reportado es le dio vómito, le dio diarrea o simplemente se quedó dormido más tiempo del habitual. Entonces, eso sería el efecto adverso del CBD, que va a ser bastante diferente del THC, que el THC sí hace que se vean mucho más dramática la situación. Excelente. Una de las enfermedades, doctores, que lamentablemente producen más muertes de las crónico-degenerativas es el cáncer, ¿vale? Sabemos que el cáncer
es la enfermedad crónico-degenerativa que más muertes produce, pero es la enfermedad crónico-degenerativa que pescada a tiempo mejor resolución tiene. Tiene una mucho mejor resolución que diabetes, que enfermedades osteoarticulares y muchísimas otras. Sabemos que hay una pérdida de una muerte programada de las células, se llama apoptosis, y que muchos de estos cánceres son diferentes. Puede haber un cáncer de nódulos linfáticos, de los endotelios, de los vasos sanguíneos, de la piel, de los huesos, del cerebro, del sistema nervioso y muchos etcéteras. Pero me gustaría nos platicaran un poquito sobre el efecto del CBD y en ciertos tipos de cáncer. En realidad el CBD tiene efectos muy positivos para atacar el cáncer. Se ha visto que evita que justamente estas células que crecen de manera desmesurada, evita que empiecen a migrar a otros lados y no se queden ahí a generar enfermedad. También evita que se formen estos vasos sanguíneos que alimentan el tumor. Evita también que estén creciendo de manera descontrolada. Y también nos va a ayudar, obviamente, a tratar el dolor, la ansiedad que puede tener este paciente y vamos a tener un paciente más fácil de manejar con nuestro tratamiento convencional. Si nuestro tratamiento convencional es quimioterapia y estamos empezando a ver vómitos asociados a esta quimioterapia, el CBD nos va a ayudar a detener los vómitos. En el caso de si tuviéramos un paciente que por la misma quimioterapia o incluso por el cáncer tienen tanto dolor o se sienten tan mal que no quieren comer, que a veces eso es lo que hace que el paciente empiece a empeorar mucho más rápido, el que no coman, el THC o incluso el CBG, que no va a tener el efecto narcótico, nos van a ayudar a estimular el apetito. Entonces vamos a poder hacer que el paciente quiera comer y entonces se va a sentir mejor y vamos a ayudar a mejorar esta calidad de vida. Aquí algo importante que quisiera remarcar. El cáncer es un malvado. Hay un libro que recomiendo mucho que se llama El emperador de todos los males, que es un libro sobre la historia del cáncer. Y ahí nos platica mucho de todos estos tipos de cáncer y todas las atrocidades que hemos hecho los médicos de humanos y médicos veterinarios a través de la historia. Pero como bien mencionaste, doctora Flor, esto lo que hace es que las células pierden la capacidad de morir, se empiezan a reproducir de una manera terrible y son unos malvados porque ellos van haciendo, como bien dijiste, su propia irrigación, sus propios vasos sanguíneos. Si entendí bien, doctora Flor, hay estudios formales que hablen de esa capacidad que se llama angiostática. Esto es de disminuir la irrigación y por lo tanto que crezcan estos vasos sanguíneos. Y por otro lado también mencionaste el tema de que migren estas células, lo que todo el mundo conoce como metástasis. ¿Existen estudios formales al respecto del uso del CBD y estos dos efectos? Así es, Doc. Justamente yo soy quien hace toda la parte de respaldo científico en ICANN y en Botican y justamente de ambas áreas, humana y veterinaria, y deben saber que en el estudio de cannabis es bastante interesante que si bien en la mayoría de medicamentos tenemos muchísimos estudios en veterinaria y a veces también en humana, aquí pasa al revés. Tenemos ahorita un montón de investigación en humana y muy poca en veterinaria, enfocada a nuestros pacientes. Entonces, en medicina humana sí hay bastantes estudios que prueban que el CBD o algunos otros cannabinoides van a tener estos efectos sobre el cáncer, pero en animales hay muy pocos, sobre todo en perros y gatos. Modelos animales como ratas, ratones, cuyos de hecho también hay poco, pero en ratas y ratones hay mucha información, en humanos hay mucha, perros, gatos y todas las demás especies animales tenemos poca información. Entonces tenemos un campo muy amplio de investigación para los que quieran hacer tesis o les interese investigar. Definitivamente todos estamos en urgencia y necesidad de esta investigación, pero sí, en humanos sí hay mucha investigación que respalda esto. Excelente. Nada más para ser bien claro, es un adyuvante. Esto ayuda a complementar, no sustituye de ninguna manera a la oncocirugía, esto es, a la cirugía
que trabajamos para quitar estos grandes tumores. No sustituye la quimioterapia en todos los diferentes protocolos que hacemos de quimioterapia. No sustituye la radioterapia, que ya se está comenzando a hacer en México, específicamente en Guadalajara. Espero que pronto haya un centro oncológico en México que también maneje radioterapia. Y muchas otras técnicas como la electroquimioterapia, etcétera. Entonces, nosotros que utilizamos todas estas técnicas, el uso del CBD es un excelente adyuvante para que nuestros seguidores también lo comenten con sus médicos veterinarios. Y, por favor, por último, doctor Mish, doctora Flor, díganos, por favor, en dónde los podemos localizar, ya sean médicos veterinarios que nos estén siguiendo o nuestro público en general, en dónde los pueden localizar para ponerlos en contacto con sus médicos veterinarios. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Estamos como @icanvets o icanvets, todo junto. También nos encuentran en la página web, que es ican.mx. Ahí está justamente la parte de icanvets y justamente nos encuentran para agendar consultas con nosotros, o si tienen dudas, o si ustedes son médicos o médicas veterinarios y quieren saber cómo utilizarlo adecuadamente, cómo lo dosifico, dónde lo consigo, qué me recomiendan para tal paciente de tal padecimiento, se acercan con nosotros y nosotros les asesoramos con mucho gusto. Si ustedes son tutores o tutoras de perros o gatos o cualquier otro animal, también nosotros les asesoramos. Si nosotros no somos especialistas, por ejemplo, en el tema de cáncer, vemos referirlos con el especialista porque nuestra especialidad es cannabis. Entonces, sí, nosotros podemos hacer la referencia con algún médico especialista y capacitarles si es que son médicos veterinarios. Pues, doctor Mish Castillo, doctora Flor Ortiz, ambos especialistas en medicina en cannabis. Y es un gusto, es un placer. Espero que estos hayan sido los primeros podcasts de muchos. Y pues creo que nos ayudó muchísimo para disipar dudas. Yo soy Ernesto Ávila Escalera, director general de la Clínica Veterinaria del Bosque. Nos encuentran en veterinariadelbosque.com. En todas nuestras redes sociales estamos en Echegaray, en Hacienda de Temixco número 8, en Bosque de Echegaray. Y este es el podcast Mascotas SOS del grupo de Marta de Baile. Que tengan muy bonito día. Mascotas SOS con Ernesto Ávila. Esta es una producción de Marta de Baile.